Fin de semana, no cabe duda que una de las noticias más importantes y con connotación internacional eran las elecciones presidenciales en Venezuela. Lo cierto es que con mucho interés en lo que iba a ocurrir obviamente en este proceso, pero también en las reacciones de los distintos países que están en torno a Venezuela. El Grupo de Lima, Estados Unidos manifestaron rechazo a este proceso, así también hubo detractores dentro de los candidatos en el proceso también que competían con Nicolás Maduro. Para conocer todos estos detalles nos acompaña Daniel Oces, quien está también con el profesor Rubilar. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joseph? Chiquillos, muy buen día también para ustedes. Claro, me acompaña en este momento el académico de la Universidad Católica La Santísima Concepción, profesor en Historia también, Mauricio Rubilar. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buen día, un gusto estar con usted. Claro. Saludos a los muchachos. Lo comentábamos, profesor, una jornada clara que se vivió este domingo, donde se desarrollan entonces estos comicios en Venezuela, pero con mucho rechazo a nivel latinoamericano. Así es. Bueno, ha sido un proceso complejo porque, bueno, hay un cuestionamiento generalizado en el sistema internacional, no solamente latinoamericano, sino que a nivel mundial, con respecto a las garantías eleccionarias que el régimen de Maduro dio para este último proceso. Además hay un factor clave que es la altísima abstención electoral. Hay una decisión por parte del electorado venezolano, ¿cierto?, de no concurrir a las urnas. Y eso de alguna manera, ¿cierto?, es un cuestionamiento a las reglas del juego que estableció el régimen de Maduro. Hace ya tiempo atrás que hay un cuestionamiento profundo de las garantías, ¿cierto?, la falta de libertades para la oposición, para participar en el sistema electoral. Entonces eso se vio reflejado este domingo en Venezuela. Claro. Profesor, una de las instancias, cierto, que se dio a conocer también a propósito de esta alta abstención, tiene que ver con esta manifestación en contra del proceso y cómo se está desarrollando. En ese sentido, ¿es posible prever que haya una instancia nueva donde se puedan votar los venezolanos y escoger otro presidente que no sea Maduro? Yo creo que es un escenario difícil porque el régimen de Maduro todo lo ha diseñado para perpetuarse en el poder. Las pocas garantías que, por ejemplo, ofreció el sistema, la Comisión Electoral de Venezuela, es una comisión, por ejemplo, que está integrada básicamente por integrantes nombrados por el propio gobierno de Maduro. Por lo tanto, las garantías son prácticamente nulas. Este ejercicio electoral, digamos, bastante cuestionable, busca fundamentalmente legitimar el régimen de Maduro, proyectarse hasta por lo menos el año 2025, pero una posible salida electoral desde el punto de vista de generar otra instancia es muy difícil, a pesar del cuestionamiento, ¿cierto?, de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, excepto aliados como Bolivia, Cuba, Rusia y China, pero eso te indica justamente por dónde viene la legitimidad del proceso venezolano, ¿cierto? Son gobiernos o regímenes como el cubano, como el chino, que de reglas democráticas prácticamente no dan garantías. Por lo tanto, es muy difícil que en Venezuela veamos una salida por vía de un nuevo proceso electoral. Más bien, y lamentablemente, se plantea que en Venezuela lo que puede ocurrir, y ya se está observando, ¿cierto?, es una radicalización del proceso y podría perfectamente generarse, algunos especulan, ¿cierto?, un autogolpe o un golpe por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, hay escenario bastante crítico con respecto a lo que podría ocurrir en Venezuela. En ese mismo escenario, chicos, también le invitamos a ustedes y que también, por supuesto, tienen que hacerle alguna consulta al profesor respecto de este proceso de Venezuela y tanto cuestionamiento que existe en torno a lo que se ha desarrollado en el último tiempo. Sí, Daniel, preguntarle al profesor porque parte, digamos, de lo que sucedió luego de las elecciones fue los diferentes países quienes apoyaron y otros que no apoyaron, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Venezuela. Uno de ellos fue Donald Trump, quien dijo que se iban a tomar medidas diplomáticas y también medidas económicas. Preguntarle al profesor qué es lo que va a ocurrir ahí, ¿va a haber algún bloqueo comercial? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo le afecta a Venezuela también que Donald Trump no esté de acuerdo, ¿no es cierto?, con esta nueva reelección de Maduro? Sí, efectivamente, tal vez hemos escuchado por primera vez que algunos países del área latinoamericana, sudamericana, han señalado incluso la necesidad de tomar ya medidas, sanciones económicas contra el régimen de Maduro. Este es un paso, yo diría, bastante relevante porque hasta ahora han sido básicamente declaraciones de crítica, de cuestionamiento al proceso electoral, pero ya a plantear, ¿cierto?, de medidas de corte de sanción económica, que por ejemplo ya el gobierno de Estados Unidos ya lo ha señalado y ya viene aplicando hace un tiempo atrás. Evidentemente eso marcaría un antes y un después con respecto a la situación de Venezuela. Ahora hay que pensar que todo esto tiene un trasfondo
muy complejo que es el drama social, el drama humanitario que se vive en Venezuela. Todos somos testigos, y no solamente testigos, sino que también Chile, la sociedad chilena, directamente le ha afectado el tema de Venezuela con la enorme migración, ¿cierto?, de venezolanos a nuestro país, producto obviamente de la crisis política, la crisis económica que afecta a este país sudamericano. Profesor, claro, y en ese mismo sentido, ¿cuáles son las repercusiones que en Chile también se vislumbran? Una de las funciones claramente de la historia es poder proyectar también un poco cuál va a ser la realidad que vamos a vivir en nuestro país los próximos años. Usted ya lo adelantaba, tiene que ver también un poco con la migración, ¿cierto?, hasta nuestro país y el aumento significativo también de venezolanos. Sí. ¿Va quizás también un poco las repercusiones en torno a ello o también vamos a tener que ver a lo mejor medidas económicas como las que ya usted estaba señalando en el caso de Estados Unidos? Efectivamente, el gobierno, por ejemplo, sabemos que el gobierno de Piñera ha tomado algunas medidas con respecto a la regulación de la inmigración, pero hay, por ejemplo, un tema de generar una visa para los venezolanos, particularmente por el tema, ¿cierto?, de el asilo en términos, ¿cierto?, de recepcionar a venezolanos que huyen de Venezuela por razones, ¿cierto?, de la crisis política y la crisis económica. Por lo tanto, ese va a ser un efecto que vamos a seguir sintiendo en nuestra sociedad. Es bastante evidente que vamos a seguir recepcionando población de origen venezolano. Pero países como Chile, ¿cierto?, que está mucho más alejado, no están sufriendo las consecuencias tan catastróficas como, por ejemplo, el caso colombiano. Colombia está recibiendo más de 1 millón de venezolanos en sus fronteras. Ese es un verdadero drama humanitario que está ocurriendo en nuestra región, ¿cierto?, con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Profesor, queremos agradecerle por supuesto su tiempo y esta detención, ¿cierto?, para poder ir analizando cuál es el escenario que se vive no solo acá en nuestro país, sino también a nivel latinoamericano y las repercusiones que está teniendo justamente acá producto de estas elecciones que se desarrollaron el día domingo con gran represión por parte del pueblo venezolano y también por parte de Latinoamérica. Bien, Daniel, muchísimas gracias. También agradecer al profesor que nos escucha, Mauricio Rubilar, por esta edición el día martes. Recordemos que esto fue el día domingo con una baja votación. Yo creo que ahí también nos queda el cuestionamiento si hoy día la comunidad internacional puede reconocer una votación con tan poco apoyo y si esto efectivamente en el mismo pueblo venezolano, porque hoy día hablamos de aquellos países que aprueban y aquellos que no. Bolivia, Rusia, entre otros, llaman a reconocer los resultados, pero ¿qué pasa con el pueblo venezolano? ¿Qué dice la gente, finalmente, la comunidad inmigrante, la gran cantidad de venezolanos que en otros países del mundo dicen esto no es legal? Bueno, claro, nos vamos a quedar atentos a eso durante esta semana. Gracias, Daniel, gracias, profesor, por el contacto. Buen día. Buen día, Daniel, profesor, muchísimas gracias. Y es un récord que ya se cumple, ¿no es cierto? Es el 54% de la población que no fue a votar, entonces por eso también ahí llama tanto la atención. Claro, ¿es la mayoría realmente la que elige 54% de abstención a Nicolás Maduro? De ese 54% de abstención hay que sumar que, fíjate que solo el 68% de los sufragios fue a favor de Nicolás Maduro, discutible, contra el 21% del exchavista Henry Falcón, quien consideró el proceso ilegítimo y pidió además hacer nuevamente la elección. Claro, de todas maneras tiene 6 años más ahí para gobernar.